Y siempre digo que la parte más difícil de sobrepasar para entrar en real estate es quién conoce. Este es un negocio en cualquier rincón del mundo, ¿eh? Tienes que ser visible. Si eres visible, cuando la gente me dice, oye, ¿vendes pisos? Y digo, yo no vendo pisos, yo lo que tengo son contactos. El capitalismo está mal visto, emprendedurismo se ve como oportunista. Yo digo frecuentemente que el capitalismo es el nombre del juego y lo estás jugando mal si es que piensas de esa forma. Me hace acuerdo a una cita de Warren Buffett que dice: cuando la marea baja podemos saber quién está con los pantalones abajo. Y eso es lo que está pasando en España. Es cuando un mercado se vuelve contrario o difícil. La noticia también es más sensacionalista. Desde Miami he visto, sitios web, las redes dicen: España considera el 100% impuesto en plusvalía. España se está volviendo expropiando. Esos son mensajes sensacionalistas, pero eso también hace que el mercado gire. Antes de arrancar este episodio, quiero darte las gracias. Primero que nada, por ser parte de esta comunidad. El equipo detrás del podcast sigue creciendo y esto es literalmente porque tú miras, comentas, compartes y le das me gusta a los videos. Es un privilegio enorme sentarme con invitados increíbles para explorar juntos esas preguntas, dudas o preocupaciones que todos tenemos sobre nuestra vida financiera y personal. Pero esto es apenas el comienzo. Tenemos grandes planes para llevar estos programas aún más lejos y alcanzar a cada rincón de Latinoamérica y del mundo. Cada suscripción nos permite seguir trayendo a los mejores invitados y justificar cada elección, simplemente gracias a tu apoyo constante. Si quieres apoyar este proyecto y ayudarnos a seguir creciendo, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal. Si te gustan estos episodios, si disfrutas lo que hacemos aquí, simplemente dale clic al botón de suscripción. Significa mucho para nosotros y ahora sí, vamos con este episodio. Hay personas que emprenden por oportunidad y hay otras que son como Gregorio Esteves Pascual, que emprenden por naturaleza. A los 63 años de edad, Gregorio no está retirado, está más activo que nunca. En su primer recuerdo de liderazgo no había juntas ni presupuestos, solo amigos y tal vez juegos inventados. Hoy sigue liderando equipos, impulsando negocios en red y defendiendo con pasión una idea poco sexy, pero súper poderosa, que es la perseverancia rentable. Así que estoy súper contento que estés aquí, Gregorio. Muy bien, pues muy buenas tardes, Hamad, por invitarme, por poder compartir este rato contigo. Seguro que vamos a divertirnos, que es lo importante en la vida. Y gracias por tu introducción, porque es verdad, es verdaderamente pasional emprender. Es como un deporte de riesgo y una aventura total. Y depende del país, todavía es como mucho más complicado, porque lo que normalmente tendría que parecer que es creadores de bienestar, es como a mí me gusta definirme, que muchas veces acaba pareciendo que es el oportunista aprovechado, que quiere realmente beneficiarse de no sé qué, ¿no? Pero bueno, yo tengo, como muy bien has definido, 63 años. Desde que tengo pantalones cortos, me gusta decir y presumir que ya emprendía de chiquitito en el barrio, calle, y lo seguí haciendo cuando estudiaba, y aquí sigo emprendiendo. Y además, agradezco también en la introducción el que digas, más ganas que nunca. Se nota, y que la tienes tan claro. Toquemos ese punto de una vez, porque creo que es algo que existe en nuestra sociedad, existe un poco más y lo hablábamos unos minutos antes de empezar el podcast, el capitalismo está mal visto, emprendedurismo se ve como oportunista. Yo digo frecuentemente que el capitalismo es el nombre del juego y lo estás jugando mal, pero si es que piensas de esa forma, ¿de dónde nace esto y por qué la tienes tan clara? Claro, pero en esta conversación, pero ¿qué es el capitalismo? Para estos detractores del capitalismo confundido, ¿no? Como tal. Mira, yo realmente, yo resido en Barcelona, España, y es verdad que si a mí hace 2 años, 3, pero los últimos 2, me hubieran dicho que realmente al capitalismo, entendiendo el que yo conozco y yo domino, que es la inversión inmobiliaria, iba a estar tan castigada, te hubiera dicho, no puede ser. O si me hubieras dicho, oye, ¿crees que puede haber expropiación en España? Te hubiera dicho que no. Oye, ¿crees que ahí puede haber realmente apropiación indebida del Estado
en general, y dejo Estado ahí en general, partes del inmobiliario nacional, te hubiera dicho que no. Pero hoy, 2 años después, con lo que está ocurriendo, tengo que decir, ojo, porque lo que hace un tiempito muy corto hubiera dicho, estos son teorías de la conspiración, no sé quién las desarrolla, pero no sé qué me están contando, ¿no? Y ahora, lunes a lunes, hacemos un espacio, un grupo de 7 colegas, que lo llamamos La Verdad Inmobiliaria, que es un espacio para poder justo denunciar estas cosas que están convirtiendo a nuestro país, España, a una situación delicada, porque efectivamente es una auténtica persecución. Y además es una persecución a ese capitalismo confundido al que me refería al principio, cuando lanzabas un poco este turno de diálogo, era qué es el capitalismo, ¿no? Y de poco vale cuando dices, oye, esto no es una cuestión de rojos o de azules, de izquierdas o de derechas, es una cuestión de hechos consumados. Y entonces dices, nuestro gobierno, justamente de izquierdas, no sé de cuánto izquierdas, está haciendo este año, 2025, el mayor récord de ingresos por el inmobiliario, por el real estate, puestos por recaudación, por operaciones, por sucesiones, por donaciones, para todo, por respirar, por ITPs. Con lo cual, y claro, dices, ostras, yo cuando era pequeño y chiquito me enseñaron que el socialismo, tema donde efectivamente se defendía el progresismo, era para poder igualar las partes. Aquí no se iguala, aquí se quiere que nuestro país se empobrezca, porque empobreciendo a la gente se dominan a las culturas, ¿no? Pero bueno, pues no quiero empezar con esta tan fuerte porque puede ser un poco duro, pero es así, ¿no? Estamos en un capitalismo confundido. Y al que crea riqueza se le llama capitalista, rentista, realmente es una persona no grata para una parte de la sociedad, cuando realmente es alguien que seguramente lo que está haciendo es crear riqueza, y a mí me gusta más decir bienestar, ¿no? Y el bienestar es bueno para todos. Los chinos creo que son los más claros ejemplos del comunismo más puro, no castigan. O sea, ellos lo que dicen es, vamos a crear bienestar, y creando bienestar en nuestras comunidades se van enriqueciendo, mejorando socialmente, y el país es más fuerte y poderoso, ¿no? Ahí está. Más bien, gracias por ser crudo, gracias por decir la verdad, gracias por hablar con tanta franqueza, porque no es todos los días donde las personas se miden sus palabras y dicen, no, es que es otra forma de pensar, están confundidos y están en una situación donde los capitales buscan los mejores proyectos, los capitales son fluidos, los capitales pueden invertir en cualquier parte del mundo. Los capitales no tienen visa, pueden viajar, y cuando un estado o una serie de leyes convierte en un país en menos apetecido, el capital se va, pero tan rápido, y es como tratar de atrapar agua. Entonces, es una situación grave la que está pasando de España. ¿De dónde es esa raíz? ¿O cuál crees que es la situación que puede voltear esto? ¿Por qué se dio esto y ahora cómo lo podemos dar la vuelta? Buena pregunta. También te hubiera dicho hace 2 años que era una cuestión de cambio de, de tendencia gobernante, ¿no? Pero es posible que incluso en nuestra clase política, para el gobierno de España, que lo único que prevalece es gobernar por encima de todo, da igual las ideologías, realmente el respeto social, las políticas sociales. Lo importante es, yo y tú estamos en una empresa, a mí me interesa gobernar la empresa encima de cualquier otra historia, y estoy dispuesto a pactar con el diablo si eso me permite seguir gobernando, ¿no? Y en consecuencia, la alternativa esta a la que tú dices, podría haber una alternativa de gente que pudiera hacer un programa de circunscrito otra vez a la vivienda y a cualquier plano, de nuestro país, pero circunscrito a la vivienda. Ostras, el problema es que cuesta creer que pueda haber una alternativa, porque igual las reglas del juego en la Constitución de nuestro gobierno, los 350 escaños del Congreso de los Diputados, wow, ya no es una cuestión solo de votos, o vas a una mayoría muy clara de un partido, y parece que se ha diseminado tanto realmente la parte política, que ahora se ha fomentado incluso los extremistas por la derecha y por la izquierda, ¿eh? Y eso diluye muy mucho el voto, cuesta mucho hacer una mayoría absoluta, se tiene que pactar, y lo que sí que parece es que la derecha, con lo que también se castiga de la extrema derecha,
parece que es muy difícil que puedan llegar a un pacto. Todos los otros sí que pueden pactar, y da igual que hayas sido realmente alguien que has peleado contra la Constitución, que hayas sido bilduetarra, que hayas realmente criminalizado personas o que hayas robado, que efectivamente, mientras a mí me permita gobernar, pactamos. Como tú te interesa que yo te dé cosas y a mí me interesa tu voto, pues pactamos, 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 y encima, como necesitamos recaudar, ¡wow! El real estate es maravilloso. Los impuestos. Somos el país por supuesto, de Europa el más caro en impuestos, pero con mucha, mucha, mucha diferencia, y no lo hemos sido históricamente. Esto está ocurriendo ahora en los últimos años. Me encantaría saber cómo les estás guiando a los inversionistas, a las personas que ahora asesoras para poder torear esta circunstancia. Pero antes de eso, entremos un poco en cuál fue tu trayectoria, por qué llegaste al real estate y cómo hiciste el tema de inversión inmobiliaria. ¿Cuál fue tu trayectoria hasta llegar ahí para después entender cómo estás asesorando a los inversionistas de ahora? Yo nací en el mundo del marketing. Realmente, profesionalmente hablando, nací en el mundo del marketing. Nací en un grupo muy importante aquí en Barcelona, que es el Grupo Godó, que es el editor de La Vanguardia. Hoy es una de las cabeceras más importantes del país, y en aquel entonces era posiblemente la cabecera más importante, el diario, el tabloide más importante del país, ¿no? Luego acabé en una agencia de publicidad, y en esa agencia de publicidad rápidamente comprendí que un nicho de clientes muy importante eran los promotores, creadores de proyectos de obra nueva, y el sector inmobiliario, que en Barcelona emergía con una compañía, con PASA, que era para hacer la intermediación del residencial, ¿no? Yo puse en la agencia y en el rango que yo representaba en la agencia, foco en ese nicho de mercado, y eso, ¡bran! Esto es como la droga, ¡pium!, se me metió, y realmente dije, wow, este sector es realmente apasionante. Estuve ahí unos años con el marketing, muy, muy, muy especializado en el marketing inmobiliario. De hecho, yo ahí fui luego incluso con Guardia, que era la empresa madre, monté lo que era la Vanguardia Inmobiliaria, que era una separata solo del sector inmobiliario, ¿no? Y ella empezó mi pasión inmobiliaria, y empezó el contacto. Y que además era un mercado altamente, posiblemente no era nada intelectual, era infinitamente más culto y más divertido, posiblemente el mundo de la creatividad, el mundo de la agencia de comunicación. Tuve durante un tiempo mi propia agencia, que era y luego, como seguí teniendo clientes del real estate, acabé vendiendo la agencia a un grupo inmobiliario, y eso me llevó a dar el salto al inmobiliario. Como no, como tenía que estar retirado del mundo del marketing y la comunicación y la identidad corporativa durante mínimo 2 años, dije, oye, yo después de un viaje a Francia, que empecé a ver allí cómo funcionaba el mercado de la intermediación distinto al de España, hice un proyecto que para mí era muy fácil, de desarrollo de franquicias a una marca, a un piso, y era, oye, os lo hago. Si lo queréis comprar bien, y vale este dinero, y si no lo queréis comprar, os doy una opción. Yo inicio esa línea y a ver qué pensáis, ¿no? Y desde ahí hasta aquí, colgado ya con pasión inmobiliaria, y solo cuando hubo la crisis del 2008, 2009, Lehman Brothers, se expulsó al mundo mundial, porque fue una crisis financiera y de liquidez total, y es el único ratito en el que he estado fuera del inmobiliario. ¿No? Voy a estabilizarse, vuelves, porque realmente yo acuño un grupo en WhatsApp, el grupo más importante de WhatsApp en España, que es Pasión Inmobiliaria, y esto es lo que traslado a la gente, es decir, este es un mercado muy importante. Y la inversión, al final, cuando estás en real estate, puedes ir a distintos nichos, y el de inversor inmobiliario, inevitablemente lo llevas para desarrollas una carrera tan larga como la que yo llevo en el mercado. ¿Cuál fue tu primera frustración profesional fuerte y te acuerdas qué te prometiste a ti mismo ese día? Hostia, frustración fuerte. Qué bueno. Pues, oye, esto me parece una pregunta cabrona, con intención de decir, oye, y uno no que lamentarse. Yo realmente le digo a la gente, llevo toda mi vida profesional disfrutando con lo que hago, ¿no?
Y cuando he estado en alguna compañía, o sea, yo he estado de emprendedor, de empresario propio y asalariado. Y cuando he estado en alguna compañía asalariado que un minuto en el segundo y como mucho en el tercero ya no podía estar disfrutando, me iba. O sea, con orgullo digo yo, si me he ido 2 o 3 veces de 2 o 3 compañías, irme es adiós, muy buenas, hasta aquí he llegado, es porque efectivamente no disfrutaba. A lo mejor esos momentos son en los que tenía que decirte, hombre, cuando no disfruto en una compañía que me puede provocar tomarme las energías y malas vibras, me marcho, me marcho. Es verdad que entonces puede parecer que es culo de mal asiento porque se mueve. Yo si no estoy bien, me voy. Tengo que disfrutar, tengo que pasármelo bien. Por encima de ganar dinero, ¿eh? Tengo que pasármelo bien. Para mí es muy importante. Y capaz eso ata a mi siguiente pregunta, que no quiero dejar de subrayar el tema de tener un grupo de WhatsApp que se llame Pasión Inmobiliaria, que tenga, porque se siente mucho la emoción, ¿verdad? ¿Cómo empezaste este grupo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué te ha traído? Ese grupo nace en el 2017 cuando WhatsApp todavía no era de Meta, abre los grupos, por lo menos en España, ¿no? Por ahí fuera los abrió antes, pero en España abre en julio, da la opción dentro de sus mejoras, da la opción de hacer grupos que yo cuando veo la noticia, siempre he sido y soy muy inquieto y además tremendamente perseguidor de todo lo que es digital, ¿no? Con lo cual, cuando yo veo lo del grupo, cojo a 2 colegas y digo, oye, he visto esto de que se pueden crear un grupo, en lugar de estar, Hamad, en lugar de estar escribiéndote a ti y con Pepe y yo, cosas donde nos pasamos información y nos tenemos que ir cruzando lo que nos dicen, hagamos un grupo, lo probamos, vemos cómo funciona esto y si no, lo dejamos, no pasa nada. Lo probamos, mes de julio, dijimos, "Wow". Lo que hasta ahora era, yo te paso la información, que tú me dices no sé qué, que se la copio al otro colega, para inversiones además era, ¿eh? Eran con dos, o sea, otro agente y un inversor, ¿no? Pues en lugar de tener que estar duplicando y a veces triplicando los mensajes, iba todo al grupo. Lo cual dijimos, ostras, esto funciona. ¿Y si metemos cada uno de nosotros a 3 o 4 personas para ver realmente esto, si tiene sentido? Metimos entre todos hasta 15 personas. Realmente aquello dijimos, wow, esto es muy serio, ¿no? Y en el verano, mientras yo estaba en las vacaciones, íbamos conectando de los otros tres, uno, el inversor. Dijo, yo hasta septiembre, bye, no tengo móvil para nada. Ahora recuerdo que hizo un viaje muy, muy, muy chulo por toda la Amazonas y tal, muy, muy interior, muy de estar aislado. Y el otro yo y los que metimos, empezamos a meter gente. Clac, clac, clac. Octubre, noviembre como mucho, nada, en un par de meses teníamos el tope de lo que te permitía en aquel entonces, SAL, que eran 256 personas. De manera y forma que hasta que no lo abrió hace un año y medio, año y poco, que dijo, bueno, en lugar de 256 podéis ir a 1056. Para que entrase alguien tenía que echar a alguien. Comprendí rápido que además en ese grupo tenía que ser multimarca, transversal, no representaba a la empresa que yo tuviera o que yo representara en ese momento. Era un grupo absolutamente multimarca, transversal totalmente, y que además hubieran agentes, inversores y brokers para que de alguna forma se pudiera respetar, que no fuese excluyente de porque hubieran solo brokers, no pudieran haber agentes, con lo cual era agentes y en una misma compañía pueden haber en una misma franquicia de una plataforma o compañía grande, podían haber varios agentes y prometí, y lo mantengo a día de hoy todavía, que iba a ser un grupo donde yo como administrador no iba a tener jamás ningún tipo de ingreso, no lo iba a monetizar, que era una forma de darle al mercado aquello que me daba, que era compartiendo información. Y administrar un grupo de ese calibre en cantidad no es fácil, tiene su ruido, ¿eh? Pero entonces dije, no iba a cobrar nada. Y de hecho, así ha sido siempre. Y siempre cuando me han preguntado, inclusive, Tevez, es una operación. Antes de cerrar, ¿qué tengo que reservarte? Cero patatero, cero patatero. Y por ser justo, sin decir el nombre, hay una persona, un colega de Madrid, que hizo una operación muy grande y
era que no, que no, que no, que no, que no, pues me envió un ticket de avión, un hotel, hostia, en Madrid, una sala de teatro y un par de, o sea, la estancia en restaurantes muy, muy guay y que además su secretaria se lo hizo ver para poder hacerse con que eso yo también lo mantengo bastante en privado, ¿no? Pero es con quién era mi esposa, quién es, era y es mi esposa para hacerlo doble. Es la única monetización por la generosidad de este acto y todavía hoy, ahora que estamos en 800 y pocos, hay gente cuando entra de nuevo que, Estevez, ¿qué tengo que darte? Porque estoy haciendo una operación, ¿no? Es un grupo donde sobre todo es ofertas y demandas y alguna información del sectorismo que ayude a comprender y a desarrollar mejor el mercado. Es verdad que es un grupo donde no puedes felicitar los cumpleaños y estas cosas, porque efectivamente si no sería una locura. Y lo bueno es que ahí hay gente de Centro 21, de más de cualquier compañía, XP, independientes, autónomos, locales, de todo, de todo, de todo. O sea, muy bien. Y además es el grupo, cuando yo digo, y lo digo con satisfacción, y con orgullo es el grupo donde mi actividad se intercambia sin ser ni una unimarca y sin ser una MLS. Y nadie gana dinero que no sea los acuerdos que tomen entre las partes. Tú estás en el grupo, yo lo estoy. Si yo tengo un producto en Barcelona que te interesa o tú en Miami que me interesa, si hacemos match y cuadramos, pactamos cómo vamos cuáles son las reglas del juego y encantados de la vida. Y qué interesante y qué facilidad hacer una comunidad que sea transversal, ¿verdad? Es súper complejo en el tema de real estate, sobre todo lo que hablabas antes de agentes con brokers, con inversores. Usualmente estos grupos suelen ser muy pasivos o tal vez hay demasiada oferta, pero cuando se balancea con oferta y demanda puede ser muy interesante. ¿Qué negocio has sacado tú de ahí? ¿Qué ha sido eh, una inversión que vino gracias de estar en el grupo o que pudiste encontrar gracias por estar en el grupo? Yo tengo operaciones, la última es una operación yo estoy en Barcelona, como te he dicho, y es una operación con Granada, es un edificio donde de alguna manera, gracias al grupo, mucho más rocambolesco, con una gente de Mallorca que su hermano es arquitecto en Granada y que tenía el propietario, tenía al inversor, a un inversor crowdfunding, y ahí lanzas el match. Y luego pequeñas operaciones, solares, inversores de edificios, o sea, veis, cuando tengo un producto que efectivamente entiendo que está en el perfil, lo lanzo como uno más y cuando hay productos que me pueden interesar a mí o a mis inversores, los recojo como uno más. Soy uno más del Súper. grupo. Yo hago algo parecido a lo que tú haces. Yo tengo una gestora de inversiones de Miami, doy asesoría a family offices, a empresarios, emprendedores que tienen eventos de liquidez, a colocar inversiones de Estados Unidos. Y siempre digo que la parte más difícil de sobrepasar para entrar en real estate es quién conoces. Y justo lo que acabas de mencionar es tener el arquitecto que trabaja con alguien más, que su hermano está en Granada, que tiene el edificio y que el otro tiene la inversión. O sea, es casi como tratar de alinear las estrellas para que las cosas sucedan. Pero Claro. si no estás en el grupo o si no estás en el mundo y tienes liquidez y quieres invertir, no vas a encontrar nada bueno. Claro, si no, este es un negocio en cualquier rincón del mundo, ¿eh? Tienes que ser visible. Si eres visible, cuando la gente me dice, oye, ¿vendes pisos? Le digo, yo no vendo pisos, yo lo que tengo son contactos. O sea, sí que he cosechado desde que hacía el COU los contactos. Tuve un profesor que nos comió la cabeza diciéndonos, chicos, no se vayan ustedes de este curso sin tener el teléfono de todos sus compañeros. ¿Los tienen? No, tenemos 2 o 3, 4 con los que haces piña, ¿no? Y nos obligó en aquel entonces, que no existía, no, era digital, ahora esto sería una brujería proyectarlo en el tiempo, ¿no? Nos hizo comprar lo que aquí se llama un directorio, que estaba debajo de los teléfonos, y en los directorios apuntar a mano los teléfonos de los compañeros. Yo esa libretita, ese directorio lo mantengo todavía. Y aprendí, fue la mejor lección del COU, del curso de orientación universitaria, que es, hostias, esto de los contactos de don Ramón Tibau, qué importante es. A partir de Sí, hoy ya no dejo de, cada vez que me cruce con gente, pedirlo a mi agenda de contactos. Ahora no se verá seguramente. 26.181 contactos de mi móvil. Esta es la potencia de Pasión Inmobiliaria. Y también, posiblemente, cuando decías,
¿Qué es lo que ha caracterizado el poder estar ahí siendo de Pasión Inmobiliaria y hay hijos, nietos, bisnietos y subgrupos, muchísimos, ¿eh? Pero es posiblemente que incluso cuando yo he estado en el tiempo ese, del 2017 hasta hoy, en estos 8 años, en compañías, nunca jamás he permitido, y algunos han querido monopolizarlo y además monetizarlo y además comprarlo y hacer lo suyo, y nunca jamás he vendido el patrimonio del legado de decir, nada, este grupo de un piso, de pronto piso, de don piso o de donde quiera que sea, que efectivamente es un grupo donde yo me comprometí en el primer momento a que no iba a depender de nadie y no es solo voy a estar haciendo cosas de la marca que yo pueda en un momento determinado, porque forme parte de ser ejecutivo de la compañía de esa marca, ¿no? Cuando he estado en Don Piso, que en España es la agencia decana. Yo tengo 3 años más que ellos, 43 años en el mercado, años 40 en el mercado, y efectivamente es una marca de reconocido prestigio en la que yo he trabajado en distintas etapas súper orgulloso y súper bien y feliz. Y era, oye, pues hagámoslo más nuestro. Y era, no, yo ahí puedo hacer llamamientos de recruiting para poder atraer personas a la red de agentes, porque estoy ahora de director del área de negocio inmobiliario. Pero he respetado esa transversalidad y ese multimarca. Eso es importante, porque la gente ha entendido que cuando entran ahí no les va a molestar el administrador, no les va a incordiar diciéndole que solo hace cosas si te vienes y estás con mi marca o eres de mi marca, ¿no? ¿Qué parte de tu trabajo es invisible, pero crucial para que funcione? Wow, la estrategia, la parte estratégica, la parte de cómo desarrollar los negocios, ¿no? Ser capaz de poder proyectar, porque hagas una red de agentes. Yo estoy implicado ahora con una red internacional que es ESP, con representación en 27 países, 90.000 agentes, y he entrado en esta plataforma, con esta marca en enero, en este año, por la proyección internacional y también por lo que decía al principio. Oye, cuando ves lo de tu país, cómo se está poniendo la cosa, dices, oye, pues, abre al mercado internacional, que no lo había hecho nunca, no había hecho ninguna transacción a nivel internacional. Ahora, mediante esta marca, sí que realmente empiezo a establecer el networking suficiente como para poder decir, bueno, se puede ver más allá de tu propia zona de proximidad o zona local, y entendiendo local Barcelona, Cataluña, España, puedes ir más allá. Y además, por necesidad y un poco obligación de los inversores. Yo tengo más de un inversor que está hay uno muy, o sea, sin nombres, pero uno muy grande, con un fondo bastante importante, que era a 15 años. El fondo se estableció a 15 años, del 2013 al 2028, y en enero, que ya manejaban sus datos, y era no pinta bien. E inversores muy catalanes para poder hacer negocios en España, pues algunos con sede en Andorra, que cuando decimos catalanes con sede en Andorra es porque manejan capital. Y en enero fue, hay que desinvertir, hay que salir, porque no lo vemos claro. Y piensas, bueno, salir de Cataluña a Madrid o a dónde, al sur. No, no, no. Ahora lo que vamos a hacer es desinvertir, anular el fondo y saldremos fuera de España. Estos no tenían ni la más mínima intención de moverse fuera de España para nada. Y como ellos, hay bastantes, pero muchos. Y este propio movimiento también se da entre comunidades. España la componen 17 comunidades, y como el tema impositivo es diferente en función de la comunidad y del el gobernante que haya en cada comunidad, también el gobierno que haya en cada comunidad, hay gente que se está moviendo y efectivamente pues se marchan de un lado para otro, ¿no? Entonces, y no solo por lo que ocurrió en Cataluña con el tema de la independencia, que entonces hubieron las grandes compañías, se marcharon todas las grandes, como se dice, ¿no? Madrid, Valencia, hicieron sus sedes sociales fuera, ¿no? Sino porque si tú pagas el inversor en Cataluña, y permíteme ese apéndice, hasta ahora, si tú y yo comprábamos un inmueble en Cataluña, el ciudadano de a pie paga el 10% de ITP,
tú y yo como inversores, teniendo nuestra compañía dada de alta en el epígrafe correspondiente, pagábamos un 3% de ITP porque nos bonificaban un 70% para que pudiéramos transformarlo, añadirle valor y retornarlo al mercado. Si en 2 años, en 3 años no lo retornabas, pues pagabas el 7% diferencial. Ahora, directamente, pero directamente es el 20%. Amat, ¿quieres invertir en Cataluña? 20% de impuestos. Wow, o sea, del 3 al 20, es decir, es como inviertas un inmueble de antes pagabas 15.000 y ahora vas a tener que pagar 100.000. Estas son las ayudas que se está dando a topar precios y estas cosas que, como decía al principio, mejor no me enciendo con ellas porque son muy largas y muy complejas de explicar. Me encanta, me encanta. Creo que es vital hacer esa parte estratégica. Me gusta cómo hiciste una visión de ver hacia arriba, mirar otros lugares, comparar, hacer los análisis, hacer los deberes. Ahora, volvamos a la pregunta que tenía antes. ¿Cómo toreas este mercado? Porque si bien en mi empresa, en mi filosofía no existen los malos mercados, solo existen las malas estrategias. Si no sabes cómo hacerla, es donde ahí está la ruina. Pero las personas que ya tienen 43 años en el mercado, que saben cómo moverse, ¿cómo estás toreando ahora el mercado? ¿Cómo estás toreando el producto? Digamos que tienes un inversor, yo te llamo y te digo, necesito colocar un poco de dinero en España. ¿Cuál sería tu guía? ¿Cómo estás abordando el mercado hoy día? Que el mercado está recrudeciéndose para el oportunista, o el profesional oportunista, el que está en la parte de arriba de la ola, pero que solo se mueve en función del que el viento sopla a favor, ese cuando el mercado se pone duro y difícil, se cae y se va corriendo, desaparece. Los que sí que somos profesionales, yo digo, hombre, el mercado se está poniendo complicado, pero este año batiremos récords de transacciones y hay récord de hipotecas, de financiación, con lo cual no estamos hablando de la crisis 2008, que había un problema de liquidez, de financiación y de dinero, sino que estamos hablando de empezamos a tener un problema de oferta. A pesar de la masacre impositiva, a pesar, porque tú y yo, si tuviéramos que invertir en Barcelona, la diferencia sería hasta el inversor oportunista, que te decía hace nada, decía, yo voy a comprar algo de 200.000, pago el 3%, 6.000, y ya no quiero pagar los 20.000 de ITP, menos 40.000. Pero yo a la gente le sigo diciendo, lo que seguimos teniendo es la capacidad de saber encontrar buenas oportunidades y efectivamente inevitablemente lo repercutimos. Y por eso cuando tú oyes, aunque sea al otro lado del charco, en España los pisos se están disparando, están subiendo. Bueno, están subiendo, pero también te digo una cosa, aún estando en subida libre, sobre todo porque hay un exceso de demanda, falta de oferta, un nivel de ventas muy importante, pero comparativamente con Europa mismo, ya no digo con Estados Unidos, con Miami, con Orlando, nuestra zona, somos tremendamente baratos. Con lo cual, yo a la gente, es verdad lo que te he dicho antes, hay inversores que dicen, salimos, ¿no? Y ahí, estrategia de diversificación. He dicho, oye, como no lo tenía, pues abro una puerta de un mercado internacional para poder hacer negocios. Pero yo cuando tengo encargos para poder, encargos, oye, yo desde Estado de Miami quiero invertir en España, hago lo que llamaríamos la lista de deseos, vamos a ver qué es lo que estás buscando, le vamos a dar los retoques que sean oportunos y necesarios y si yo te digo vamos y vas a encontrar vamos a encontrar oportunidades para tu cartera sin ningún tipo de lugar a dudas. Por eso, claro, en los momentos como estos, el agente oportunista, el que es ocasional, se desaparece y gracias a Dios creo que los que perduran son los buenos, los profesionales. Me hace acuerdo a una cita de Warren Buffett que dice, cuando la marea baja podemos saber quién está con los pantalones abajo. Y eso es lo que está pasando en España, es cuando un mercado se vuelve contrario o difícil. La noticia también es más sensacionalista. Desde Miami he visto, o sea, sitios web, las redes dicen, España considera el 100% impuesto en plusvalía. España se está volviendo expropiando. Esos son mensajes sensacionalistas, pero eso también hace que el mercado gire. La persona que compró caro va a tener que vender porque eventualmente no tiene la capacidad de sostener un inmueble tan costoso. Lo puedes atrapar en un precio bajo, así tengas que pagar 20%. Tienes 10 millones de turistas cada verano. O sea, todavía tienes una buena esquina, todavía tienes una buena ubicación, todavía eso es lo que
Tal Claro, vez el inversor novato no se y da hay cuenta capital, hay y dinero. hay capital. Y la Claro. deuda es más barata. O sea, en Estados Unidos la deuda es un poco más Y a costosa. tipos de intereses muy bajos y a tipos de intereses fijos para 30 años. Nosotros hemos cerrado esta mañana un cliente nuestro, una operación al 2,15 fijo a 30 años. Al 2,15 el coste del dinero es barato, pero barato, barato, barato. Sí. Efectivamente, dice, el inmueble hace un año podía haber costado, en lugar de, por no ir al caso concreto, pues en lugar de 500 podía haber costado 400, pero es que la diferencia a lo mejor sería en 50 euros, ¿no? ¿Por qué? Porque 50 euros eh, cogiendo el tipo de interés de hoy. Si cogemos el tipo de interés de hace un año y lo comparamos con el tipo de interés de hoy, que esto es muy importante lo que digo, hoy todavía sigue Ujú. siendo mejor oportunidad, porque ahora en España y en Europa estamos en bajada de tipos de interés y vamos a seguir bajando si no hay ninguna guerra y si no vuestro presidente, el Trump no se pelea con el Putin y montan cualquier tinglado de estos no controlados, aquí estamos en bajada de tipo de interés. Dinero vale poco dinero. Por eso la diferencia, cuidado que con la crisis del Lehman Brothers es que el dinero desapareció. Hasta que luego el Banco Federal y el Banco de Europa empezaron a dar la quineta y volver a producir dinero, ¿no? Pero en estos momentos no hay crisis, hay crisis de oferta. En España, aquí lo que hay es una. Es lo opuesto. Claro, falta de oferta, pero la oferta también luego, los que estamos ahí estudiando constantemente el mercado, hay 8 millones de baby boomers, gente de un poquito más de edad que yo, que efectivamente en su momento que se hicieron con su propiedad y que Dios quiera que vivan 40 años más. Si la media de vida en este país es de 82 años y hay gente en 70 y 80, van a haber un parque de viviendas que va a salir al mercado muy importante en los próximos años. Con lo cual, Sí, ahí es donde uno tiene que estar diciendo, el oportunista, el circunstancial, esto ni lo ve, ni lo sé, van a estudiarlo, ni se lo explicas y dice, ¿qué me está contando el abuelo Tribuletti el Gregorio? Me está contando cuentos. Dice, ya la visión es, vale, 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 ahora no hay oferta, pero cuidado que viene detrás una salida de ofertas que habrá que transformarla, ¿no? Pero efectivamente está ahí, está ya sí, viniendo en herencias y es lamentable porque al final también te das cuenta de que estamos en un país donde cada año 40 o 50 mil herencias quedan, la gente no las asume, con lo cual ahí inmuebles van a ver y luego además estamos en un estancamiento de obra nueva, pero los suelos, los grandes grupos que se han ido reorganizando después también de la crisis del Lehman Brothers, que desaparecieron todos, los tuvieron que reestructurar todos, menos un par, a esos han comprado suelo, han hecho acopio, han hecho ya proyectos y las grúas van a salir. Eso volverá a dar, porque este año yo digo, vamos a hacer el récord de ventas en residencial segunda mano. De obra nueva van a haber 100.000, 120.000, como mucho, con lo cual, si estamos a 60 y pico mil de viviendas cada mes de venta, estamos en 700 y pico mil, récord histórico de este país en segunda mano, ¿no? No han habido cifras de ese calibre nunca. Nunca. Y cuando hubo un año en 2005 o 2005-6 que eran 920 y pico mil, pues se hicieron 375.000 viviendas de obra nueva. Con lo cual, hay oferta menos porque estamos puliéndonos esos pisos que efectivamente además también ha habido una parte de estancamiento del COVID. sí, Pero sí, cuando la gente me dice, está difícil el alquiler. En España el alquiler está súper difícil, pero lo mismo, que el alquiler esté difícil, está tirando al inquilino conservador que no tenía como la inquietud de ir a la compra, va por la compra. A base de inquilinos, de inmuebles, en todas las grandes y pequeñas y medianas ciudades, hacia la compra, que es impresionante. Y además, a mí cuando me consulto digo, oye, tener una hipoteca, aunque fuese cara, tres y algo, en lugar del 2 que te decía antes, va a ser un 60% más caro que el mejor de los alquileres que esperan. Y encima, esto no es porque no queramos defender gente como yo con una edad. Somos el país con mayor cultura de patrimonio, de tenencia del inmueble donde se vive. O sea, aquí no tenemos cultura de inquilinos, tenemos cultura de propietarios. sí, sí. Y el Es inversor súper extranjero interesante. extranjero comprando el 40 y pico por ciento del parque. Esto a mí en las sesiones está en el foro de la verdad inmobiliaria, claro, nos tachan de tenéis que darle más caña al inversor extranjero, cerrar las puertas. Digo, si estamos, ¿pero qué es esto? Otra vez lo que decíamos del capitalismo, ¿no? El capitalismo al final es la defensa de la propiedad privada
con medios de producción y que además se respete la iniciativa individual, dejar que la gente haga lo que quiera, no pongamos puertas aquí al campo. Exacto, exacto. Me encanta. Y lo que me llevo es el que quiere encontrar oportunidad lo hará en este clima, en otro clima. Bonanza, hay que tener otro tipo de cuidado y me llevo también lo que dijiste antes de la estrategia, que esa es la parte silenciosa, pero tal vez la más importante. ¿Qué parte de la estrategia tradicional de ventas ya no está funcionando en 2025, pero que tal vez estás viendo que aún mucha gente lo está usando? La de estrategia de venta. Sí, Mira, yo tengo compañeros que con muchos años que salen al mercado diciendo, no, porque yo cuando voy a un propietario y me dice un precio, le digo que si se ha vuelto loco, que posible, que yo, que además llevo X años en el mercado, le voy a dar la valoración y esa es la valoración que vale. Y yo les digo, pues sí, sí, porque verás cómo al final tu cifra de venta será cero patatero. Mes tras mes, cero patatero, cero patatero. Y llegas a un propietario y le dices, lo que usted me dice que vale 500, yo como profesional y mis mejores valoradores me dicen que valen 370, 400.000, no te lo van a dar. Y lo peor es que luego va a venir otro que va a decir, vale, 370, 400, pero la coyuntura del mercado está llevándonos a entender que como estrategia de venta empecemos con esos 490.000 y veamos lo que ocurre y sepamos yo les digo, 15, 20 días, depende de la separación, depende de alguna forma el ticket diferencial, vamos a salir al mercado. Yo, con la parte de mi equipo, que han quedado anclados en lo de yo soy por encima de todo el profesional, pues ahí están. Y los que han entendido que esto es el mercado y tenemos que responder al mercado, están batiendo todos los récords. Con lo sí. cual la venta es como todo. O sea, si, oye, estamos en el Polo Norte, pues no vendamos polos, tenemos que vender otra historia. Y aquí el mercado, y hay bueno, para mí es un gran amigo y un gran maestro, que es el profesor Gonzalo Bernardo, es un catedrático de económicas. Ahora es tertuliano él y le dan mucha castaña, pero en un foro de cerca de 500 agentes, salta y dice, los valoradores que les den por C punto. Ahora vale lo que el mercado está dispuesto a pagar por un inmueble. Véndanlo en ese precio y enriquezcanse haciendo caso al mercado, no a lo que ustedes creen saber porque lo han acumulado en los años. Y es buenísimo, es así. Es una gran lección. Yo creo que la mayoría de las personas sobrevalora lo suyo. Siempre van a sobrevalorar lo suyo. El valor está solo cuando un dinero está en la mesa, cuando alguien lo quiere pagar. Si no, y eso pasa en Claro. todo el mundo. En Miami somos súper agresivos con los valores y cada año, y parece que la gravedad nunca le afecta a los precios, solo se van para arriba pero después de muchos años entiendo que no, eso no importa. Lo que importa, y no es el récord, es lo que el mercado va a pagar. Y estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación. Y que de aquí en adelante, si es que alguien escucha esto, no asumir el valor del mercado basado en datos tal vez optimistas, sino cuánto alguien está dispuesto a pagar. No, no, ya estamos en la era de la inteligencia artificial y yo tengo GPTs, agentes muy potentes en cómo valorar, pero efectivamente dices, muy bien, perfecto, pero si eso está hecho en base a lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, un año, depende el algoritmo que estés utilizando. Pero es que si el mercado está al alza, respeta el mercado, porque como tú quieras ir en contra del mercado por un criterio de supuesto expertise en valoración de inmuebles y te quedes en lo que ocurría el año pasado, estás fuera de mercado y además entonces no venderás. Además, me he pasado años, porque esto es controlar bien el mercado, que estamos en un mercado de oferta o de demanda. Sobra. Yo he vivido épocas donde es al revés. O sea, demanda no hay, oferta mucha, pues efectivamente al propietario no le queda más remedio que contárselo al revés. Oiga, que efectivamente como su piso lo ponga usted arriba, saldrá la telaraña, encima lo contamina, encima lo perjudica y no lo va a vender nunca, porque no va a Nunca. haber hacia arriba, ¿no? Si ahora estamos en un momento en el que el otro día se hace una operación de venta de 25 millones de una casa en 200 metros cuadrados en La Moraleja de Madrid, 24 horas en venta. 24 horas en venta, ¿verdad? Que vino a comprarlo un extranjero, porque el mercado local decía, "Ah, claro, como tú hubieras dicho, yo he puesto los 25 millones encima de la mesa y es,
John Taylor, que es el quien ha hecho la operación, felicidades, porque has sabido entender y publicitar el inmueble en el precio en el que probablemente, ahora ya no, certeramente, podía parecerte un comprador. Y han habido muchos competidores que llegaban a decir, no, 19, 18, 20, parece que no llegaron ni a 20, ¿no? Gran lección. Y estoy de acuerdo que muchos pierden la noción de lanzar al mercado y no a los datos. Mirando un poco hacia adelante después de una gran trayectoria y que, como comencé la introducción, o sea, se nota la energía que tienes, del entusiasmo de seguir trabajando, pero mirando un poco hacia el legado, ¿qué conversaciones quieres que existan gracias a tu trabajo? ¿Qué? Perdona que no te he oído, no te he entendido bien esto último. ¿Qué conversaciones quieres que Sí. existan gracias a tu trabajo? Vale, como has utilizado una palabra que ahora para mí es mágica, legado, has dicho legado. Yo he incorporado este año, finales del año pasado, a mi segunda, yo tengo dos hijas, mi segunda hija a mi equipo de trabajo y le dije, vente, incorpórate al real estate porque efectivamente me gustaría hacer legado más allá del libro. Y hice este libro, en Gimnasia Inmobiliaria, 20 píldoras para ser un superagente, y lo hice porque anuncié y dije, este va a ser mi legado. Y voy a escribir en el libro todo aquello que se tiene que hacer para ser altamente productivo y un agente con rendimiento. Y desvelar, además, esas cosas que el profesional normalmente se las guarda, se las calla, no las comparte porque si no, mi compañero va a saber tanto o más que yo, ¿no? Hice este libro después de cargarme un pedazo de señor tocho que tengo, que algún día ese lo editaré, pero solo para satisfacción personal, de 500 y pico de páginas, que era el Vademecum inmobiliario. Yo se lo haré cuando no sé si me voy a jubilar un día, pero aunque sea para hacer uno y tenerlo yo. Comprendí que eso no iba a haber ni nadie que lo pudiera leer. Y sin embargo, sí que entendí que era una forma de hacer legado, igual que esto de pasión inmobiliaria, que es completamente altruista, pues hacer legado con mis conocimientos y que por encima mío está todas aquellas cosas que en el libro cuento que se pueden hacer, ¿no? Con mi hija y además la decisión de vamos a hacer esta incorporación ahí lo que buscaba era vamos a hacer legado contigo, voy a hacer legado haciendo equipo, por última vez, pero en primera persona, no para marcas, no para empresas, en foros o en reuniones grupales, e incluso a gente nueva, gente joven, no solo los de mi generación, que llegan y dicen, hostia, Estevez, eh, qué bueno, porque efectivamente estamos percibiendo cosas de las que vas diciendo por ahí. Tengo canales muy potentes, muy potentes. Tengo un reel de 11 millones de visualizaciones. 11 millones de visualizaciones en España. Es una cuarta parte, una tercera parte de los adultos de este país han visto ese reel, ¿no? Sobre impuestos. A mí eso me orgullece, me da satisfacción. Por eso decía, hay cosas que están por encima del dinero. Y esto es algo bueno, te hace pensar, lo habrás hecho medio normal, bien, para que efectivamente ocurra esto. Y además, yo me siento querido por el. Qué bonita manera de terminar, Gregorio. Me ha encantado tenerte aquí. Realmente grandes lecciones. Tienes un aprendiz, alguien que estoy aprendiendo de ti. El libro es fabuloso. Recomiendo comprarlo, recomiendo seguirte, porque sí, lo vi el video, pero no solo has hecho eso, sino que sigues compartiendo tus conocimientos. Así que todo el mundo que quiere saber más de real estate, saber más de cómo estructurar, cómo hacer dinero en este mercado tan difícil, creo que tú tienes una buena guía. Así que muchísimas gracias por haber venido nuevamente. Y además, permíteme, y Con cerramos, gusto. pongo a todos los comentarios, personalmente. Respondo a todos los comentarios. Llevo, yo qué sé, 40.000, muchísimos comentarios a los que respondo siempre personalmente. Bueno, gracias por invitarme, gracias por permitirme estar aquí, compartir contigo. La verdad es que ha sido un rato súper agradable y aquí estamos, en este lado del charco, para cuando quieras hacer lo que quieras, que aquí tienes un amigo. Muchas gracias. Igualmente. Venga, muy bien. Chao, chao.